Un fenómeno cada vez más común es que los millennials y los centennials prefieran tener mascotas que hijos. No solamente ellos, también gente adulta, gente mayor. De acuerdo al registro civil hay una disminución del 22.1% en la tasa de nacimientos. Tan solo en 2018 se registraron poco más de 2.000 millones de casos, mientras que en 2020 solo hubo 1.600.000. A ver, ¿cuáles son las razones por las cuales se está tomando está dando un giro todo esto, ¿no? Uno es que los animales requieren menos tiempo, gastan menos, disminuye el sentimiento de soledad e incluso, en este contexto, el Papa Francisco alentó a los italianos a tener más hijos y no tener mascotas, ya que considera necesario que lleven a cabo ahorros y proyecten un futuro alentador para la humanidad. Para conocer esto, para revisarlo, para tratar de entenderlo, qué tendencia puede estarse dando, le hemos pedido a Zaire Monter, psicóloga, especialista en trastornos socioafectivos, pues que nos diga ella cómo lo ve y si esta es una tendencia que, insisto, yo no solamente creo que es una tendencia que la vemos en México, es una tendencia que si uno tiene la oportunidad de viajar, la ve en muchos otros países, Zaire, te saludo con enorme gusto, ¿cómo has estado? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches, un gusto Gracias. saludarte. ¿Qué estará pasando? Gracias. Que yo ya no, ya a mi edad ya sería el colmo, ¿no? Pero yo de chico prefería tener más hijos que hijos, no mascotas. Pero ¿qué estará pasando? Ahí hay un cambio de mentalidad, de forma de ver la vida, de presiones. ¿De qué pasa, Zaire? Uno prolifera, es cosa de salir a la calle en cualquier ciudad de México para darse cuenta, ¿no? Así es, Javier. Mira, es algo que tiene muchas perspectivas. Hay algunas personas que lo identifican como una tendencia más egocentrista, en donde se está concentrado en intereses personales respecto a viajar, oportunidades económicas, desarrollo profesional, incluso en cuanto a la solvencia económica y a las posibilidades que esto conlleva. Pienso que tiene mucho que ver con que vivimos en un planeta cada vez que se siente más al alcance. Es decir, en la globalización cada vez hay más visibilidad de las posibilidades que se tienen para poder viajar, para poder generar otro tipo de estrategias y de desarrollo de metas profesionales y de vida. Y en este sentido también ha habido un ajuste a nivel social en donde ya no está tan pautado, tan marcado este aspecto de formar una familia en donde ocurría regularmente a muy temprana edad. Así como se ha aumentado la edad respecto a casos que en particular en la población mexicana cada vez más grandes siguen viviendo, por ejemplo, en el núcleo familiar y se independizan tal vez como a mayor edad o en algunos casos que se independizan a menor edad tiene que ver con situaciones económicas o circunstancias en donde tienen que buscar la manera de generar recursos o salir incluso de un ambiente o de un entorno que conlleva violencia. Ahora, cuando ya no hay este estigma, digamos, de que es como la función vital de la sociedad y que es el único propósito que uno puede tener, formar una Sí. familia o poder tener hijos, entonces se abren otras posibilidades, ¿no? Es incluso algo que podemos observar con los juegos de roles que antes tenían los niños, ¿no? Había el juego de rol en donde era la mamá, el papá, jugaban a la comidita, jugaban a la familia, y bueno, ahora son astronautas, son deportistas, son bomberos, son otro tipo de cosas que tienen que ver incluso con tecnología, están mucho más involucrados en una era completamente digital, mucho más allá de juegos de roles, por ejemplo. Oye, el trato casi humano o humano y más que a veces se le da a las mascotas, ¿qué pensar de eso, Mira, es una tendencia que cada vez está mucho más presente y visible, como tú decías, basta con salir a la calle o basta con identificar de repente a personas que pasean a sus mascotas en carreolas. Uh-huh. Es muy importante identificar que hay ciertos mecanismos de sustitución.
una cosa es tomar la decisión de ya no tener hijos o una decisión de preferir tener una mascota porque conlleva una menor cantidad de gastos. Como tú decías, también es menos el tiempo que se tiene que dedicar generalmente, no necesariamente. Hay personas que le dedican mucho más tiempo a sus Sí, mascotas de las que otras personas le dedican a sus hijos, ¿no? Y en esta tendencia es muy importante justo identificar qué es lo que se está sustituyendo o qué es lo que está generándose. Todos los vínculos pueden llegar a un extremo en el que se genere una codependencia. Sin embargo, los vínculos más sanos pueden llevar una relación tal cual de mascota dueño o incluso llegar al punto en el que se vuelven parte de nuestra familia. Las mascotas son fundamentales también en el vínculo que tienen los niños y los adultos para poder responsabilizarse, para poder tomar decisiones más cierto, conscientes sobre la claro. sensibilidad de otro ser. Sin embargo, hay que poner atención respecto a ciertos focos rojos en donde tal vez si la persona deja de tener actividades cotidianas como salir de casa o descuida el trabajo por pretender estar todo el tiempo con su mascota, o si incluso hay ciertos compromisos, por ejemplo, o vínculos sociales que restringe con tal de permanecer con la mascota, podríamos estar viendo como algún foco rojo. Sin embargo, en general es pues mayor la tendencia en cuanto a estructura de dinámicas de trabajo, de las posibilidades que se tienen para poder solventar una vivienda, una familia, una casa, en donde resulta mucho más viable tener una mascota. Ahora, tiene funciones sumamente beneficiosas. Todo el vínculo que se tiene incluso se utiliza para fines terapéuticos. Ujú. Entonces, proporcionan un apego seguro, es esta confianza que puedes tener también de saberte capaz de cuidar a otro ser vivo. Fortalecen también cuestiones de autoestima, cuestiones de independencia para muchos casos, porque proporcionan, sí, de alguna manera como un bastón al principio, pero proporciona también la confianza y la seguridad de algunas cosas que los pacientes requieren para una transición con mascotas, pero depende mucho de la perspectiva. Por ejemplo, hay como ciertos límites respecto a gatijos y perrijos, ¿no? Que es como lo más común en Sí, casas. sí, sí, sí. Sin embargo, hay una gran variedad en donde, bueno, cuando ya visten a los animales y les ponen zapatos y entonces hay una tendencia a humanizarlos, es en donde se está perdiendo un poco como el contacto con ciertos parámetros de realidad, en donde si bien pueden ser mascotas sumamente consentidas, bien cuidadas, muy bien tratadas, con las que disfrutas muchísimo del tiempo, habrá que revisar cuál es la necesidad o cuál es el vínculo que está surgiendo a partir de ahí. Entonces, no se trata de si es una postura positiva o negativa que sean No, no, mascotas en claro. lugar de hijos, sino de poder revisar hasta dónde, ¿no? ¿Qué tanto interfiere con la vida y con las otras esferas de la persona? Y al mismo tiempo, bueno, es una opción mucho más viable, digamos, como en este mundo eh, que tiene como mucha visión respecto a qué pasa con todos los temas de contaminación, qué pasa con todos los temas de medio ambiente, qué pasa con cuestiones de crisis económicas, qué pasa con algunas perspectivas en donde tal vez no es tan esperanzador o hay algunas posturas en donde de repente resulta como algo un poco de temor respecto a qué mundo le estamos dejando a las siguientes generaciones y pareciera que el tiempo ya nos alcanzó. No hace poco tuvimos una ola de calor impresionante, ¿no? Sí. Que nos hace también cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué sería más viable poder evitar que se genere como esta sobrepoblación que ya tenemos? ¿Por dónde deberíamos de reflexionar el tema de no tener hijos? O sea, que una pareja, incluso del mismo sexo, lo que fuera, que ya ves que adoptan, o una pareja que dicen, bueno, vamos a tener un hijo y no, ni de broma. Y también se da algo medio, la gente viviendo sola, ¿no? Mucha gente viviendo sola, que esa es otra variable que es cada vez también más importante. Oye, y paralelo a esto se da la otra parte, que es la industria, ¿no? Que bueno, yo ya veo tiendas de animales en cada esquina, ¿no? Por supuesto, ¿no? Por supuesto que si se ve mercado y se ve la posibilidad de enganchar con Sí. esta necesidad de humanizar a los animales, claro que se va a explotar, por supuesto, la mercadotecnia no se va a quedar atrás. Pero en esto que me preguntas al principio, Javier, respecto a qué pasa con esta perspectiva de tener o no tener hijos,
creo que tiene mucho que ver con algunas cosas que ya se han visibilizado más respecto a situaciones de violencia, situaciones de eh, algún tipo de efecto generacional, que ya hay mayor conciencia respecto a salud mental, que ya hay mayor conciencia sobre todo en aquellos, esto que compartías del INEGI y que compartías también respecto a cuáles son las estadísticas de acuerdo al registro civil. También estuve revisando algunas estadísticas y muchas veces la mayor cantidad de la población que tenía hijos o que tuvo hijos en ese periodo no pasaba del nivel medio superior. Ujú. Creo que conforme más se ha ido preparando o profesionalizando la gente, también hay mayor acceso a un tipo de educación distinto en donde se promueve la conciencia respecto al impacto, no solo medioambiental, sino también de algunos apegos o de algunos estilos de vínculo, en donde la gente también empieza a tener mayor temor en algunas ocasiones respecto a las consecuencias, mayor conciencia que también puede conllevar miedo o ciertas dificultades para poder tomar la decisión y en ocasiones es algo que se va postergando. ¿No? Y empieza a haber otro tipo de prioridades, empieza a empezar pues el transcurso de los años, empieza a pasar el tiempo y hay personas que puede que vayan tomando la decisión conforme pasan las circunstancias y otras que de manera determinante por alguna circunstancia, incluso a nivel Dicen personal, no. deciden no hacerlo. Sí, claro. Zaire, Incluso no solo como en sí, un acto de autocuidado, sino también de cuidado al otro, al que vendría. sí, sí, sí. Pues es un tema, Zaire. Digamos, se va quedando claro por dónde van algunas cosas, pero no sé por qué tengo la impresión de que es un tema que se va asentando cada vez, ¿no? Con mayor firmeza en nuestras sociedades, ¿no? Como que no se ve que vaya a haber un cambio o que sea una moda, ¿no? Sino más bien como que se va Ujú. estabilizando y Se va. Ujú. consistente, ¿no? Sí, de hecho es algo que preocupa en cuanto a qué va a pasar con la pirámide Claro, claro. de las edades, ¿no? Ujú. ¿Qué va a pasar con esta situación generacional en donde, bueno, vamos a ser un montón de adultos mayores en donde ya no hay niños? No, y esto pasa, y tú decías, no es cosa de aquí, es cosa de muchos países en donde países de primer mundo ya tenían este tipo de dificultades porque es como una cultura distinta a la que nos ha alcanzado en esta globalización. Te mando un gran saludo, Zaire Monter. Muchas gracias, como siempre. Un Gracias. gusto en saludarte. Hasta Gracias a luego, gracias. ustedes.